Ya chicos, vamos a esperar que lleguen sus compañeros y vamos a partir con la parte de suelos. Ya hablamos como lo de meteorización y ahora vamos a enfocarnos de cómo esa meteorización nos va a generar estos suelos. Vamos por un par de minutos, estamos muy poquitos. Han llegado pocos. Espera ya. Ya. Esperamos un par de minutos ya, listo. Son las 2:17. 5 participantes. Vamos a partir entonces. Quedamos entonces en los productos de la meteorización, ¿cierto? Entonces hablamos del regolito, que todavía no es suelo, y ya después cuando avanza un poco la meteorización química y empieza a degradarse estos minerales que se degradan usualmente los silicatos arcillas, como hablamos anteriormente, vamos a tener estas capas de saprolita profundamente alteradas. Entonces, después de que pase el tiempo y aumente la meteorización conjunto con otros agentes, vamos a generar lo que es la capa de suelo. Entonces, ¿qué es lo que es el suelo? Va a ser el material suelto, no consolidado, ¿cierto? Que resulta inicialmente de la alteración meteorológica o la degradación física de las rocas, o sea, meteorización física y química, que bajo la influencia también de seres vivos, evoluciona hasta formar un sistema complejo de estructura estratificada, o sea, con capas, y una composición específica. ¿Qué factores van a controlar este suelo? Bueno, va a depender mucho de la litología y de la roca madre, ¿cierto? Que va a ser la que va a ser deteriorada a transformarse en suelo. Entonces, la composición de la litología, la dureza de la litología va a ser un componente importante. Por otro lado, tenemos lo que hablamos en las primeras clases, que es el componente del clima. El componente del clima nos va a hablar sobre la cantidad de agua que va a haber, ya sea como humedad o como precipitación. También nos va a hablar de las temperaturas que van a haber. También nos van a hablar un poco de la presión atmosférica en la que se va a encontrar estas rocas y que finalmente van a llevar a la degradación más rápido o más lento, depende del clima, ¿cierto? Hay rocas que en ambientes tropicales son las primeras en degradarse, mientras que tú la pones en un ambiente desértico, van a ser las más resistentes. Por eso, cuando ustedes hicieron estratigrafía, ¿no? ¿O están haciendo estratigrafía? Estoy haciendo estratigrafía. Están haciendo estratigrafía. Ya. Cuando uno hace una columna estratigráfica, que es en un papel milimetrado o a escala,
uno pone con todas las capas que uno va viendo, ¿cierto? Con los espesores reales de las rocas, de los estratos que vamos a estar viendo. Entonces, tenemos en el eje Y, vamos a tener la escala de espesores que vamos a ver viendo de las capas de la estratigrafía del lugar. O sea, estamos hablando de rocas estratificadas. Y en el eje X, tipo en el eje Y o el Z, el eje Y y el eje X, en el eje X vamos a tener un eje que se llama dureza relativa. ¿Por qué nosotros hablamos de dureza relativa y no dureza de la escala de Mohs, que es la dureza que nosotros ocupamos para clasificar la dureza de un mineral? Ocupamos dureza relativa porque es relativo al clima en el que nos encontremos. Entonces, uno puede decir, no sé, pues acá las calizas son súper duras porque se mantienen súper bien. ¿Y yo cómo lo veo? Porque estoy en el cerro y veo que la caliza es más protuberante que el resto de las rocas. Uno se da cuenta que la erosión y la meteorización ha desgastado las otras, mientras que la caliza en este caso va a tener mayor potencia y va a hablar sobre que es más resistente a la erosión y meteorización. Entonces uno aquí en el eje le va a poner a esa roca la mayor dureza relativa. Y también se habla relativa porque va a ser relativa a las otras rocas que yo encuentre en el lugar y que vaya a poner yo en mi escala estratigráfica. Eso es súper importante porque una columna estratigráfica, la dureza va a cambiar mucho, va a depender del lugar que uno va a estar estudiando, y ese lugar va a depender también del clima en el que se encuentre. Por otro lado, otro factor que va a controlar va a ser muy importante la acción de la biología y la vegetación. O sea, todo lo que es orgánico va a aportar en la degradación y en los nuevos componentes que se van a formar en estos suelos. También habla sobre relief, eso no sé qué. No sé si dice relieve o... Bueno, el relieve, las acciones de gravedad también van a ser importantes, los ángulos, los taludes, de cómo se va a ir formando. Y todo esto va a depender del tiempo. Más tiempo vamos a tener un suelo mucho más elaborado, mucho más disgregado, etc. Otros eventos que pueden afectar en el suelo van a ser los antropogénicos. ¿Saben lo que se refiere a algo antropogénico? No. Antropogénico se refiere donde hay una acción del humano. Como la antropología estudia, ¿cierto?, a la existencia de antiguos, la existencia de antiguos humanos o humanoides, no sé. Factores antropogénicos habla sobre cómo el humano va a afectar en la acción del suelo, ya sea porque tira basura en el sector y va a aportar algún tipo de material externo al natural, o ya sea porque yo remuevo y saque capas, también puede ser porque yo agregue o quite. También va a afectar, no sé, por las emisiones de gases. Los suelos cambian, por decirte, en Ritoque, Quintero, donde hay muchas termoeléctricas, el material particulado que generan van a generar un aporte de contaminantes en mi suelo, cambiándolo. Eso va a ser aporte de la industria, por ende va a ser antropogénico. Entonces el humano también va a tener un factor, y se puede ver en comparación cuando uno ve antiguos suelos antes de la era de la industrialización o antes de la era de los humanos masivos, con los suelos de ahora, y se puede ver que en sí se genera hay un cambio, hay un aporte. El mismo hecho de la bomba, ¿cómo se llama la planta nuclear en Rusia? Bueno, la bomba de Hiroshima y el desastre que hubo en la planta nuclear no me acuerdo el nombre, que alguien me ayude. Chernobyl. Chernobyl. Ese caso de Chernobyl generó una capa de radioactividad en la mayoría de los suelos del mundo, porque se movió esa capa de esa radioactividad por los vientos y por el tiempo, y generó una capa de radioactividad, y uno la puede identificar en distintas partes del mundo. Eso es un efecto antropogénico que puede haber. Otro es la erosión, que va a ser
un elemento más físico, ¿cierto? Y de transporte. Otro evento puede ser una depositación de un sistema activo que me esté aportando material al suelo, que va a ir cambiando el que yo tenga in situ. La pérdida o la ganancia de vegetación, ¿cierto? Va a cambiarme la biología. Eventos volcánicos también pueden generarme aportes y cambiar, como los depósitos de caída de erupciones explosivas piroclásticas. Y todo eso van a ser los factores del suelo. Aquí es como una tipo de fórmula de lo que vimos recién. Entonces, a partir de las rocas y distintos procesos físicos, químicos y biológicos, por los factores que mencionamos anteriormente, usando el material original, las condiciones del clima, la topografía, o sea, el relieve que hablamos recién, la actividad biológica y el tiempo, va a reducir este regolito y va a transformármelo finalmente en un suelo. Un ejemplo de la actividad biológica pueden ser los líquenes. Hay imágenes, después les voy a mandar unas imágenes de cómo los líquenes se meten en la roca y me las fracturan. Las algas y también mucho las bacterias y los hongos. Las bacterias ayudan mucho a degradar. Las bacterias también pueden cambiarte el color. No sé si han escuchado alguna vez de la laguna roja. Hay una laguna roja en el interior de la segunda, en el límite de la segunda y la primera región, en la cordillera, y es agua roja, roja, roja. Y la gente dice, ¿cómo puede ser tan roja si los sedimentos no son tan rojos en el lugar? Y al final es una combinación de bacterias y microalgas que van a generar este color y van a alterar también. Y al final, por ende, esa agua va a alterar el suelo y así, un constante ciclo. También hay ácidos orgánicos, productos también de la acción de materia orgánica, que también puede ayudar a disolver minerales. Y bueno, el desarrollo en general de las plantas. Entonces, como dije, los minerales van a tener una solubilidad que van a tender a lixiviarse. Cuando yo hablo de lixiviación, hablo como de un retiro de elementos y un transporte de ellos. Entonces yo voy, disuelvo lo que es más soluble, en este caso, y lo retiro del lugar, y eso se llama como una lixiviación, como un lavado. Mientras que al mismo tiempo el agua está lixiviando y sacando lo soluble, va a haber un desarrollo también de la vida, ya sea plantas o animales, que van a generar aporte, y esto van generando capas y capas de ya minerales disueltos, con materia orgánica, aire, todo, microbios, ¿cachai? Desarrollo de plantas, y van de a poco formándose estos suelos. Entonces, como explicaba, parte con este regolito, que hay un diagrama, empieza al ver la roca a transformarse en un regolito, voy a empezar a generar más permeabilidad. Entonces va a generar más espacio para que las raíces de las plantas puedan crecer. Entonces, también es muy importante uno cuando va a mapear, de repente uno ve un cerro lleno de árboles y otro cerro que se ve distinto al lado que no tiene ni un árbol. Dice, pero ¿cómo están en el mismo clima? ¿Por qué no tienen la misma vegetación? Habla mucho de la permeabilidad de la roca de los distintos cerros. Si tiene hartos árboles, es bastante probable que la roca tenga harta permeabilidad, harto regolito, harto espacio para que crezcan estas raíces. Si no hay mucha vegetación, es porque está muy compacto y no hay disponibilidad de que estas crezcan. Entonces se va acumulando esta materia orgánica y van estos procesos de lavado superficial y van a generar una diferenciación, que es la lixiviación, ¿cierto? Vamos a disolver y lavar esta tierra y vamos a transportar estos elementos que van a ser lavados. Entonces va a haber un transporte y una meteorización que van a generar distintos horizontes. Aquí vamos pasando en el tiempo y van a generar capas que van a tener distintas propiedades, que vamos a ver a continuación. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo de cómo la roca se empieza a desintegrar, tenemos el efecto del agua, y a poco vamos a generar regolitos, empieza a crecer materia orgánica, se forman los horizontes, y después ya se desarrolla un suelo que va desde un lecho rocoso,
un horizonte C, un horizonte B, un horizonte A y un horizonte cero, que se llama. Ahora, ¿qué es lo que compone estos horizontes? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, este es el perfil más o menos de un suelo típico que se genera por el producto del paso del tiempo y todos los factores que mencionamos anteriormente. Entonces vamos a hablar desde abajo hacia arriba. Vamos a tener abajo el horizonte C. Va a haber muy escasa actividad biológica. Se va a acumular el calcio generalmente y los carbonatos de calcio. Y por debajo de este se va a encontrar el regolito y el lecho de roca, como se ve aquí. Entonces aquí tenemos una capa que es como una transición, donde no hay mucho materia orgánica, pero va a ser la transición del lecho rocoso a algo más parecido a suelo regolito. Después está el horizonte B, que va a ser un horizonte iluvial. ¿Qué es iluvial? Es que hay transporte de elementos acá a otras capas. Iluvial, mientras que eluvial es solamente in situ. Entonces, a ver aquí un horizonte B que va a tener un transporte y ocurre la deposición y la máxima acumulación de materiales que se lixivian en A. Entonces, la capa A va a ser lixiviada por los fluidos y van a ser recibidas por B. ¿Cierto? Van a ser capas, porque aquí, ¿qué pasa con esta? Porque esta capa es más carbonatada, más compacta, entonces no va a ser parte de la transmisión de elementos que van a ver más arriba. Entonces aquí vamos a tener una capa con una acumulación de lo de A, ¿cierto? Y mientras que el A va a ser una capa mineral más cerca de la superficie, con alta lisiviación, donde va a tener como un lavado de los elementos móviles, y en este caso van a ser arcilla y silicato, óxido de fierro y de aluminio. Y esto va a ser lixiviado y depositado en la capa B, en el horizonte B, que en este caso es más rojo por lo mismo, porque están sacando los óxidos de fierro acá y lo están depositando en la capa B. Y finalmente vamos a tener la capa horizonte cero, que va a ser una capa de material principalmente orgánica, resto de vegetales, animales muertos, que en este caso se va a llamar el humus, que le dicen. No sé si lo han visto en Home Center o en las tiendas de plantas que venden así como bolsas de humus. Bueno, eso es como, es materia orgánica, bueno, no creo que sean animales muertos, pero es materia orgánica mayoritariamente de vegetales, que está degradada en un punto que es como casi suelo. Entonces, este es el perfil típico. Siempre va a variar porque, como dijimos, va a depender mucho de las condiciones locales que existan. Hay lugares donde ni siquiera crece la vegetación, entonces aquí no va a haber este tipo de suelo, pero este es como el típico y el que se estudia siempre. Entonces, en volumen, vamos a tener que hasta el 45% va a ser de sólidos inorgánicos. Los orgánicos va a variar entre 5 y 15%, como dije, va a depender mucho del clima del lugar. El agua también va a variar, de 15 a 35. Va a tener componente de gas. ¿Por qué creen que va a tener gas el suelo? ¿A alguien se le ocurre? ¿De dónde vienen los gases? ¿Alguien sabe? ¿De dónde viene el gas natural? ¿El gas que ocupamos para la cocina? ¿Saben de dónde viene? ¿No? ¿Nadie? No, profe, no sé de dónde viene. Ya, mira. Antiguamente hubieron capas de ambientes de mucha vegetación, donde hubieron grandes selvas y grandes dinosaurios, ¿cierto? Estamos hablando del Jurásico Cretácico, o puede ser antes. Y después estas capas fueron enterradas. Entonces, toda esta materia orgánica generaron capas que luego, con presión y temperatura, se transformaron en petróleo y gas, o carbón, depende de la condición. Entonces, esos son hidrocarburos que vienen de materia orgánica, o sea, que tienen el carbón como componente principal dentro de su fórmula química,
y son degradación de materia orgánica. Entonces, si tenemos un suelo con materia orgánica, el gas va a provenir de la degradación del mismo. Va a ser una escala mucho más pequeña y no va a ser un reservorio como los reservorios de gases que hay aquí en Chile, en Magallanes, o en otros países como Venezuela, Afganistán, Inglaterra, que tienen grandes cuencas, porque ahí son depósitos mucho más antiguos, donde hubieron grandes masas, estamos hablando de muchos dinosaurios gigantes, o muchas selvas gigantes donde hubieron dinosaurios, y están guardados en reservorios, atrapados por capas impermeables que atrapan estos hidrocarburos que tienden, por ser fluidos, tienden a ser móviles, ¿cierto? En este caso tenemos un sistema abierto donde vamos a tener porosidad y estos gases van a quedar algunas moléculas atrapadas, pero en general es un sistema más abierto, ¿cierto? Pero sí va a depender de eso, de la permeabilidad del suelo, es cuánto porcentaje de gases vamos a tener. Y también vamos a tener un componente de microorganismos, que por ser micros van a ser pocos, ¿cierto? Va a ser poco porcentaje. No digo que sean pocos los microorganismos, pero son muy chicos como para considerarlos altos en un porcentaje del volumen del suelo. Y en general, las fases sólidas que vamos a tener en un suelo va a ser la arena, el limo y la arcilla. El arena-limo son tamaños de grano. La arena va de como 0,625 centímetros hasta... Hay una escala granulométrica que delimita lo que es arena y limo. Y eso lo van a ver ya mejor en estratigrafía o en sedimentología. Y esta capa de humus que dijimos que era la materia orgánica que va a estar degradada, generalmente se va a ver más negra. No sé si alguna vez han visto, se han metido a un río o a un lago, de repente uno pisa y hay una capa fangosa, ¿cierto? Esa capa fangosa es materia orgánica que ya está en proceso de descomposición. Es como tipo humo. Entonces va a haber distintas texturas. Y las texturas van a depender de la composición que tengan de lo que hablamos recién, pues, si tenemos más arena, si tenemos más arcillas o si tenemos más limos. Y eso nos da a esta clasificación, que va a ser, no sé, un suelo más arenoso, más franco arenoso, franco arcillo limoso, arcilloso. Todo esto está clasificado acá, es igual un triángulo de clasificación como de roca. ¿Cierto? Y cada tipo de suelo va a servir para distintas cosas. ¿Cierto? Es cosa de entender que como la vegetación o la agricultura trabaja, no todos los suelos son buenos para cultivar cualquier cosa. Entonces esto sirve mucho para estudiar y sacarle la composición y decir, oye, este suelo es bueno para las vides, por decirte, es bueno para la uva, o en verdad no, es bueno para las papas, no sé. Ahí no sé cómo lo harán los agricultores. Entonces, como dijimos, vamos a tener estos sólidos, que pueden ser estas arenas, estos limos, el humus, ¿cierto? La materia orgánica, van a ser los minerales, ¿cierto? Va a ser este gas, que puede ser esta descomposición que se está generando, ¿no? De la materia orgánica, que va a generar un gas, puede ser un metano, un butano, gases de composición de base de carbono. Y va a tener estos espacios que pueden ser o poros vacíos también, o aire también, porque no es algo compactado, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que no es algo poco compactado? Porque generalmente un suelo, cuando uno le echa agua, infiltra, ¿cierto? Entonces hay espacio para que se pueda mover. Y en estos poros también puede haber agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener los típicos tres estados metidos en lo que nosotros denominamos suelo. Otra estructura, clasificaciones que existen, en algunos suelos hay formas más prismáticas, más granular, cuando tenemos clastos como mayores uniformemente en nuestros suelos, prismas si tenemos como más, como dice la palabra, prismas más en nuestro suelo, masivo cuando tenemos algo más homogéneo, en general, como igual tamaño de grano en general, grano simple, bloquiforme, que habla como de más de bloque, laminar, si tenemos como un suelo bien estratificado, ¿cierto? Esto es como ejemplo de distintos tipos de suelos y distintas estructuras que podemos ver.
Otro tema de importante es la humedad que pueda tener el suelo. Nosotros siempre se habla como, oh no, el suelo está saturado, o el suelo no está subsaturado, o etcétera. Entonces, ¿qué habla cuando hay saturación de suelo? Habla cuando todos los espacios que existan entre los granos, la materia orgánica, los gases, todos los poros que tenga este suelo van a estar rellenos de agua. Entonces, si yo le agrego una capa, una gota más de agua, no se absorbe. ¿Por qué? Porque mi suelo ya está saturado y ya no le entra más. Aquí vemos cuando ya está lleno con su capacidad, y aquí cuando ya está como subsaturado, que se dice que cuando aún no cumple la saturación, ¿cierto? Aquí nos hablan sobre que dice que el suelo está saturado cuando tiene todos sus poros están llenos de agua, ¿cierto? Si se permite que un suelo saturado drene libremente, también habla sobre que en este estado se dice que el suelo está en una capacidad de campo. Ahí falta una coma, perdón. Si drena libremente, se llama que tiene una capacidad de campo, tiene capacidad de drenaje. Esta situación es muy favorable al desarrollo de cultivos, ¿cierto? Que encuentran en el suelo agua abundante retenida, que es con una energía que es fácilmente superada por la de la succión de las raíces, porque las raíces van a agarrar esta agua con minerales, ¿cierto? Va a haber suficiente aireación para permitir que haya una respiración radicular en los suelos, porque si no vamos a matar a los suelos, porque tiene que haber una buena retención de agua, que sea mayor que la succión que exista por las plantas, y una capacidad de aireación para que haya circulación de minerales y no se te pudre el suelo, como se puede decir. Entonces aquí tenemos aquí un gráfico donde habla sobre la pesadez de la textura, o sea, pasa de arena a más arcilla. Las arcillas tienden a generar capas impermeables. Y aquí tenemos el agua de los suelos, ¿cierto? Y acá el contenido del agua. Aquí habla sobre la capacidad y como la disposición de agua. Al final no pesca mucho ese gráfico, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un suelo arenoso? Va a haber menor retención de agua, porque va a tender el agua a infiltrarse, a pasarnos. Mientras cuando tenemos un suelo arcilloso, porque tiene un tamaño más chico y va a tener como más cabida en todos los poros, va a retener mayor el agua porque va como a impermeabilizar un poco, generando como reservor. Mientras que en el otro el agua va a pasar y va a pasar con la agua. Bueno, aquí hay un ejemplo igual, un suelo en capacidad máxima y un suelo seco. Entonces aquí tenemos la naturaleza de la materia orgánica del suelo. Vamos a tener, hay dos tipos. Está la materia orgánica de naturaleza individual, que van a ser los restos orgánicos, animales y vegetales en general, que van a ser producto de la descomposición de la población viva que allá exista. ¿Qué te va a aportar? Va a aportar la parte orgánica, de la química orgánica del suelo. Nosotros estamos acostumbrados en la geología a hablar de la química inorgánica, pero ya cuando hablamos de materia orgánica, tenemos que meternos con lo que son las proteínas, los aminoácidos, los hidratos de carbono, los compuestos ácidos orgánicos, ceras, resinas, todo lo que provenga entonces de animales y vegetales. Y va a constituir más o menos el 10 y el 15% de la reserva total de la materia. Y van a ser restos enteros, y que van a ir descomponiéndose. Y también van a estar las sustancias húmicas, propiamente dichas. Húmica se refiere del humus, que hablamos anteriormente, que va a ser la porción de materia orgánica del suelo que ha estado sometida a una intensa transformación y va a generar este material muy fino, ya degradado de materia orgánica. Y va a ser un gran porcentaje de la parte orgánica del suelo, siendo un gran porcentaje del humus. Aquí tenemos tipos importantes de suelo, ¿cierto? Tenemos de distintos lugares del mundo, no sé, pues el permafrost, que es suelo
de que está permanentemente helado, típico de climas, vamos a tener unas capas de hielo, ¿cierto? Cuando dicen el permafrost, vamos a tener capas de hielo sobre el suelo, típico del norte de Rusia, Alaska, Canadá. Tenemos suelos pantanosos, ¿cierto? Que son 30% de materia orgánica, y donde no hay oxígeno y hay una degradación, ¿cierto? De mucha materia orgánica, generando estos ambientes pantanosos. También, no sé, pues está, por ejemplo, las lateritas, que son regiones subtropicales, donde el suelo abunda los hidróxidos, en este caso de fierro, que hablamos anteriormente. Están los loes, que son de polvo y son de transporte periglaciar, o sea, que son de la periferia de los glaciares. Nosotros después vamos a ver todos estos ambientes, los glaciares, los fluviales, vamos a conocer las características geomorfológicas de ellos. En Chile vamos a tener distintos tipos de suelos que se clasifican de esta manera. Hay suelos metamórficos, jóvenes, traumados, y van a tener distinta composición, ya sea materia orgánica, en poros, y son distintivos a distintas zonas de la tierra, pues, digo, de la tierra, de Chile, del país. Pues. Hay algunos que son más típicos del sur, como el suelo tipo ñay, que es derivado de arcillas volcánicas, porque en el sur hay mucho actividad volcánica, ¿cierto? La parte más del Valle Central, tenemos suelos más aluviales, que van a tener composición de aluvial, que es más grueso, ¿cierto? Tienen dos etapas, una muy fina y una muy grueso, que es parte de los aluviones. Típicos rojo arcillosos, deprecesionales, terraza marina. Nosotros acá en Coquimbo nos encontramos en suelos de tipo terraza marina, que son antiguos fondos marinos que fueron alzados y después degradados, y tenemos sobre las terrazas, sobre las coquinas, que son rocas formadas por concha, vamos a tener un tipo de suelo de la degradación del mismo. Y así, pues, según si tenemos suelos más de proveniencia granítica, metamórfico, va a depender de la litología del lugar local. Voy a pasar rápido. Entonces, los factores, para resumir, los factores que van a controlar, entonces va a ser la roca madre, la roca del lugar, la litología. El clima va a ser muy importante porque nos va a controlar la vegetación, el tipo de meteorización físico-química que vaya a haber. Van a condicionar las bacterias que puedan existir, ¿cierto? Porque las bacterias van a también depender del ambiente para si sobreviven o no, y que van a transformar esta materia orgánica. También nos va a importar el relieve, porque la pendiente nos va a ayudar en el transporte y en el arrastre de de partículas. También nos va a importar la biología del lugar, o sea, los organismos que sean parte, ya sean plantas o ya sean animales o sean microorganismos. Y el tiempo va a ser un factor importante de cuán rápido o cuán lento se vaya a transformar o en qué etapa del proceso se va a estar. Aquí nos dice que más rápido los climas cálidos y húmedos, porque la temperatura va a ayudar a la degradación del regolito, de la roca, y la humedad de estos ambientes tropicales va a ayudar a la deterioración por el contacto de agua-roca, generando alteración en rocas, minerales, generando estas nuevas capas de suelo. Eso pues, chicos. Pensé que iba a ser más corta la clase, pero hablé caleta. ¿Dudas? Voy a pasar lista. Bueno. ¿Ven esa imagen de ese hoyo? Sí, sí se ve. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tipo de meteorizaciones? ¿Cómo se pudo haber pasado ese hoyo? ¿Lo han visto en las noticias? Ha salido así como que son extraterrestres, le inventan cada cosa con esos hoyos. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Está muy ingenioso hoy día? Por Bueno, un meteorito, ¿o no? bueno, un meteorito puede generarte un hundimiento, ¿cierto? Porque se genera una zona de impacto.
impacto, ¿cierto? Generalmente cuando hay una zona de impacto de un meteorito, vamos a generar zonas de metamorfismo de impacto, pero no te va a generar ese hoyo tan grande. Bueno, no sé, tendría que ser uno, no sé. Pero ese no es el caso. Pero es una buena alternativa para pensarlo. Otra opción. Em, Estamos hablando de meteorización. ¿Qué tipo de meteorización se les ocurre? Hablamos de... erosión. Ya, la erosión y la meteorización son distintos. Todavía no pasamos la parte de erosión. ¿Podría ser meteorización química? Sí, es meteorización química, ¿cierto? Estos se llaman sinkholes, que les llaman, o subsidencia. Yo hago clase de peligro y nosotros lo hablamos como peligro de subsidencia. Estos peligros son por una meteorización química llamada disolución, que es lo que hablamos anteriormente, que es cuando el carbonato se disuelve y se transforma y se precipita en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Seguramente abajo hubo una disolución y una meteorización química, generando un espacio que al final termina por caerse, por colapsar el suelo, porque no tiene un sustento de por debajo de la tierra, y va a generar estos hoyitos. También hay factores antrópicos, ¿cierto? Como dijimos antes la palabra, como no sé, por las labores de la mina, o cuando se secan las cuencas y sacamos el agua de los poros, también pueden generar estos hundimientos. Esa es la meteorización, parte de la disolución y meteorización química que ocurren cuando hay rocas carbonatadas. ¿Dudas? ¿Preguntas? De la clase de hoy. No, profe. Mañana voy a tratar de usar la nueva plataforma para que uno funcione, y las notas se las debería tener listas esta semana a los que entregaron la tarea. Profe, ¿y la nota la va a subir? Sí, todavía no he terminado de revisarlo, lo siento, he estado súper ocupada con otras cosas. Ah, ya, profe, no se preocupe. Pero sí o sí lo tengo pendiente. Son poquitas, no lo he podido revisar, pero he estado full. Chicos, eso, pues, otra duda. ¿Están mirando el suelo ahora de otra forma? Ahora cuando caminen por el suelo, espero que lo miren distinto. Se fijen en los colores, se fijen en los componentes que tenga y cómo va a cambiar en los distintos lados de Chile, porque en Chile tenemos muchos climas, ¿cierto? Eso pues, chicos. Os dejo entonces, que estén bien, tengan un buen día. Nos vemos mañana a la misma hora, Ya, profe. pero en otro canal. Listo. Chao. Chao, Chao.